Bueno, hoy vamos a utilizar un método totalmente actualizado. Tampoco vamos a utilizar lo que es la PC para poder recuperar lo que es este dispositivo, ya que cuenta con un bloqueo de pantalla y también por último cuenta con la cuenta de Gmail olvidada. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este video tutorial? Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es ver el video tutorial paso a paso hasta el final y ver eh, y hacer tal cual como nosotros vamos a explicar. Lo primero que vamos a hacer es conectarnos lo que es a una red de Wi-Fi. Luego que nos conectemos a la red de Wi-Fi, vamos a explicarle paso a paso para que puedan ver que nuestro dispositivo está totalmente bloqueado, ya que siempre hay comentarios que la gente nos escribe que este video tutorial, que el dispositivo está desbloqueado. Pero como no pueden ver, sino que adelantan siempre el video tutorial, nunca lo ven paso a paso, entonces lo que pueden es escribir eso. Pero para aquellas personas que siempre nos están apoyando, pues bueno, agradecemos por seguir viendo nuestros video tutoriales. También le quiero comentar que en la descripción del video o en el comentario fijado vamos a dejar otros métodos totalmente diferentes para que también puedan, si de pronto a aquellas personas no les funcionan lo que son estos métodos, también van a poder tener otros métodos diferentes que este. También le quiero comentar que tenemos la sesión de miembros para aquellas personas que nos quieran apoyar uniéndose a nuestra comunidad. Dicho eso, vamos a esperar hasta llegar a lo que es, donde está lo que es ese bloqueo de pantalla para poder empezar a hacer nuestro video tutorial. Otra cosa que también le quiero explicar, que aquí en este video tutorial no vamos a utilizar lo que es ajuste, tampoco vamos a utilizar la aplicación de AppHead ni el launcher tampoco vamos a utilizar lo que es la cuenta Mi, que también hacemos una restauración, tampoco vamos a utilizar ese método, no vamos a utilizar nada de eso, vamos a utilizar, como le habíamos dicho, un método totalmente actualizado. Y como podemos ver, aquí tenemos lo que es tenemos un patrón de bloqueo. Y aquí por último también tenemos lo que es la cuenta de Google, la cuenta que nosotros lo que hicimos fue restablecer nuestro teléfono y desde ahí nos quedó con la cuenta de Gmail. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para poder acceder lo que es a nuestro teléfono? Pues bueno, vamos a utilizar una SIM card bloqueada con un código PIN. Esa es la que vamos a utilizar en este video tutorial. Como podemos ver que ha demorado mucho para llegar lo que es ha demorado. Vamos a devolvernos con un solo clic, le damos hacia adelante nuevamente. Vamos a esperar que nos lleve lo que es a la cuenta de Gmail. Pero ya no vamos a utilizar lo que es la opción donde entrábamos a Google Maps, ya no vamos a entrar por ahí, vamos a utilizar lo que es otro método diferente a Google Maps. Lo que vamos a hacer ahora es bajar todas las notificaciones, bajamos las notificaciones y aquí le vamos a dar lo que es al mes, al día y al año que nos aparece aquí. Le vamos a dar clic a eso, luego le vamos a dar clic hacia un lado, le damos aquí donde dice no permitir. Listo, ahora le vamos a dar aquí donde dice ajuste, le vamos a dar aquí en ajuste, luego vamos a darle aquí en permiso para ver si nos deja, nos devolvemos, le damos ahora en notificaciones, habilitamos las notificaciones, tampoco, vamos a darle a estos tres punticos que nos aparece aquí y aquí nos va a salir esta opción de compartir, vamos a darle clic a esa opción de compartir, luego lo que vamos a hacer, vamos a darle clic aquí donde dice Quick Share. Le vamos a dar en continuar. Le vamos a dar aquí en estos tres punticos para ver hasta dónde nos lleva. Le damos en ajuste. Le damos clic aquí donde dice información. Le damos en información. Le damos a esos tres punticos. Le damos en compartir vínculo. Vamos a ver y aquí nos van a salir estas opciones que nos aparece aquí. Como podemos ver,
vamos a seleccionar esta opción que nos sale aquí como mensaje. Le vamos a dar aquí donde dice nuevo mensaje. Nuevo mensaje. Aquí vamos a escribir www.youtube.com. Le vamos a dar, perdón, aquí lo que vamos a escribir es el número. Vamos a darle cortar aquí. Vamos a escribir cualquier número. Le damos clic al número. Ahora sí. Vamos a pegar ahora sí www.youtube.com. Le vamos a dar en enviar. Ahora vamos a esperar que cargue. Le vamos a dar clic. Le damos clic ahora donde dice YouTube. Y rápidamente le vamos a dar hacia un lado. Y vemos que ya no nos está dejando entrar a YouTube desde aquí. Entonces, si no nos está dejando entrar a YouTube, entonces lo que vamos a hacer es darle lo que está esta camarita. Vamos a tomar una foto. Le vamos a dar aquí donde dice adjuntar. Le damos clic a la foto. Ahora le damos aquí en compartir. Y vamos a buscar imagen en Google. Le damos clic buscar imagen en Google. Le damos clic a estos tres punticos. Le damos clic ahora aquí en política y privacidad. Y aquí nos llevaría lo que es a Google Chrome. Le damos clic ahora aquí donde dice usar 50. Ahora ya estando aquí, lo que vamos a hacer es darle a estos punticos que nos aparece aquí. Le damos ahora aquí en Google. Y aquí vamos a escribir nuestra página oficial que se llama Davicel. Davicel, le damos en búsqueda. Van a escribir tal cual como aparece aquí en la página. Como aparece ahí. Y luego te va a salir esta opción acá que dice Android TV. Le van a dar clic. Android TV. Luego nos llevaría lo que es a nuestra página oficial. Van a darle clic aquí y ahora van a irse a las últimas opciones. Y aquí te llevaría lo que es a este apartado que nos aparece aquí. Vamos a darle clic donde dice apps de Davicel o aplicaciones de Davicel. Le vamos a dar clic y aquí van a poder encontrar lo que son varios métodos también de otros dispositivos y también del mismo modelo. Van a poderlo encontrar aquí. Aquí van a comenzar a cargar. Tenemos varios métodos en un solo clic y también vamos a ir bajando y aquí vamos a poder encontrar lo que es esta opción de Google Maps. Esta es lo que estábamos buscando, la opción de Google Maps. Vamos a darle clic, le damos clic aquí en Google Maps. Le damos clic aquí donde dice saltar. Y aquí nos va a dar esta bolita que nos aparece aquí. Vamos a seleccionar lo que es esta bolita que nos aparece aquí. Luego lo que vamos a hacer es darle aquí en ajuste. Luego le damos aquí en notificaciones. Le damos activar notificaciones. Le damos ahora aquí donde sale permitir. Le damos en permitir. Nos devolvemos hacia atrás. Volvemos a entrar. Ya están habilitadas. Le damos clic otra vez. Luego le damos aquí donde dice consejo para ubicación. Le damos ahora en activar. Ya está activada la configuración de ubicación. Ahora lo que vamos a hacer es darle clic en ajuste. Y aquí vamos a habilitar lo que es esta accesibilidad. Luego, ya que lo hemos habilitado, nos devolvemos hacia atrás. Hacia atrás. Luego le damos aquí donde dice ajuste de ubicación de Google. Aquí es donde vamos a poder entrar. Pero antes de hacer eso, vamos a devolvernos hacia atrás. Vamos a seleccionar cualquiera de estas ubicaciones. Vamos a intentar nuevamente entrar a lo que es aquí mensaje. Seleccionamos nuevamente el número que habíamos hecho www.youtube.com. Le vamos a dar clic y ya no nos está. Bueno, no importa. Devolvemos entonces a la misma opción. Le voy a dar aquí a la flechita. Ahora estamos aquí en la última opción que sería ajuste de ubicación de Google. Ahora lo que vamos a hacer es irnos aquí donde dice ver todo. Aquí en esta opción que dice ver todo.
le vamos a dar clic. No nos aparece nada, le vamos a dar aquí donde dice más, le vamos a dar aquí donde dice mostrar sistema, y como pueden ver aquí nos va a aparecer lo que son los servicios de Google Play. Ya aquí nos aparece esta opción que era lo que estábamos buscando, le vamos a dar clic aquí en los servicios de Google Play, le vamos a dar ahora inhabilitar aplicación, ya quedó totalmente inhabilitada. Ahora lo que vamos a hacer es reiniciar nuestro teléfono y lo que vamos a hacer es esperar hasta que ya nuestro dispositivo reinicie para poder culminar lo que es el proceso de la eliminación de cuentas de nuestro dispositivo. Vamos a esperar hasta que ya inicie y luego culminar el proceso. Como nosotros también queremos explicarle todo al final del video, cuando ya nosotros recuperemos nuestro teléfono por completo, ustedes van a ver que cuando bloqueemos la pantalla del teléfono, la pantalla no va a funcionar. Entonces le quiero explicar ahorita al final del video de cómo corregir esos errores. Entonces estar atento para que lo puedan aplicar. Bueno, ya llegamos a inicio, le vamos a dar en siguiente, vamos a darle en siguiente, vamos a darle en siguiente, ahora que va a comenzar a cargar. Vamos a esperar hasta llegar hasta las siguientes configuraciones. Bueno, ya aquí podemos retirar la SIM card, no la habíamos retirado. Vamos a retirarla, a retirar esa SIM card. Quedó aquí bloqueado, eso pasa a veces, queda bloqueado. Podemos ver, esto es lo que yo le quería comentar, que la pantalla no va a funcionar. Ya, entonces al final del video te estaré explicando cómo vas a hacer para poder corregir lo que es ese error. Te vamos a explicar. Voy a conectarnos a la red. A esperar que se conecte. Bueno, ahora vamos a esperar hasta llegar hasta la última opción. Aquí le vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer. Ahorita nos saldría aquí la opción de omitir y luego nos saldría aquí la opción de un momento buscando actualizaciones. En algunos de los casos suele que a veces no nos sale. Si ustedes ven que demoran más de un minuto dando vuelta, o 2 minutos, o de 2 minutos dando vuelta y no nos sale, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a devolvernos lo que es hacia atrás. Vamos a pausar el video y vamos a esperar esos 2 minutos. Bueno, como lo habíamos dicho, si demora tanto tiempo en llevarnos a eso, entonces lo que vamos a hacer es devolvernos lo que es hacia atrás. En algunos de los casos a veces nos suele mostrar lo que es la red. Entonces se nos pasa esto. Nos quiere mostrar la red móvil, la red Wi-Fi. Vemos que no nos muestra la red de Wi-Fi, entonces lo que vamos a hacer es reiniciarlo. Ya esto ahora está pasando. Ya no es primera vez que suele pasar esto. Espera que reinicie. Darle clic rápido antes que cargue la red. Aquí. Ahora sí, lo que vamos a hacer es borrar la red esta. Bueno, todavía no. Necesitamos una red conectada para hacer el proceso. Conectarnos nuevamente. Listo. Lo dejamos aquí. No nos vamos a salir de aquí. Vamos a conectar la SIM card bloqueada nuevamente. El código PIN. Le damos clic aquí. Bajamos. Le vamos a dar nuevamente ahí mismo, donde está todo. Le vamos a dar aquí donde dice no permitir. Vamos a entrar lo mismo que entramos al inicio. Le damos en ajuste. Le damos clic aquí. Le vamos a dar en compartir. Y aquí vamos a seleccionar Gmail.
Ahora en este caso seleccionamos Gmail, le damos en saltar, le damos aquí en habilitar, habilitamos los servicios de Google, ya está habilitado, le damos un clic hacia atrás, un solo clic hacia atrás. Ahora tenemos el problema de la red de Wi-Fi. Ahora lo que vamos a hacer es desactivar la red de Wi-Fi. Voy a desconectarlo un momentico. Voy a esperar que se desconecte la red. Espera que se desconecte la red. Vamos a desconectarlo, le damos clic hacia adelante. Y como pueden ver aquí ya lo que vamos a hacer ahora es borrar esa red. Ya la desconectamos, pero ahora lo que vamos a hacer es darle aquí en saltar. Le vamos a dar en saltar, nos lleva a lo que es los servicios de Google. Le damos en saltar, le damos clic aquí, le damos clic, le damos en saltar, le damos clic, ahora le damos clic acá y vamos a poder recuperar lo que es nuestro dispositivo. Como pueden ver, ya nuestro dispositivo fue recuperado exitosamente, pero ellos nos quedan con estos errores. Como pueden ver, no nos funciona, pero si bajamos, sí funciona. Lo que vamos a hacer es irnos a lo que es sobre el teléfono, le damos en restablecer todo, eliminamos todo. Cuando ya nuestro teléfono restablezca por completo, nos quedaría libre de algún error.